Y hoy los estoy saludando desde el pueblito artesano de Colombia, el pueblito más colorido de Boyacá. Esto es Ráquira. Así es, estamos en este pueblo y vamos a ver en este video qué hacer en este pueblo. Vamos a conocer el izadero de colores, la mano de barro, el pueblito de barro, la alcancía más grande de Boyacá o de Colombia. Vamos a ver todo eso, pero primero vamos a ver cómo fue llegar hasta acá desde Bogotá y dónde nos estamos hospedando. Vamos a verlo. Y claro, recuerda primero suscribirte a este canal. Para ir a Boyacá desde Bogotá en flota, debes dirigirte a la estación terminal del Transmilenio. Estando allí, a tan solo unos pasos está el terminal de transportes del norte, donde puedes tomar la flota de tu preferencia. Yo les recomiendo la flota Libertadores, aunque nosotras en nuestro viaje de ida sin saber tomamos la flota Omega, pero no fue tan buena experiencia. El viaje a Boyacá es bellísimo, son 3 horas de paisajes hermosos, de montañas verdes y finquitas al lado y lado. Es que definitivamente nuestro país tiene una belleza excepcional. Después de unas horas y muchos paisajes hermosos, llegamos a Villa de Leyva y de ahí se toma otro bus a Ráquira. Aunque la flota Libertadores que te mencioné primero, esa sí va directo al pueblo. El trayecto de Villa de Leyva a Ráquira es de tan solo 40 minutos. Y así llegamos a Ráquira en la noche, muy cerquita al parque, pero en tremenda loma. Menos mal somos de Manizales y sabemos bajar y subir loma. Miren la tremenda loma que vamos subiendo. Y así llegamos a Ráquira después de subir esa tremenda loma. Estamos ya acá en este hotel, se llama Pórticos del Pedregal. Les voy a mostrar, me pareció una muy buena opción aquí en Ráquira, sobre todo en estas fechas que todo está tan ocupado. Y miren lo bonito que está la habitación, súper grande. Ya les muestro. Mire, tiene la entrada, baño, es bastante amplia. Su buena, todo muy aseado, una cama grande, televisor, wifi, incluso tiene cocina por si no quieren gastar mucho dinero comiendo en la calle. Y esta me pareció una buena opción, estaba solamente por 2 noches, pagué 240.000 pesos para 2 personas, así que me pareció súper bien. Es una casita, una finquita sencilla, pero pues está súper bien para lo que uno viene acá. Ahora sí, continuemos viendo más de Ráquira. Ahora sí, es el siguiente día, descansamos muy rico en este hospedaje y ahora sí nos vamos a ir a conocer todo lo de Ráquira. Venga, yo lo filmo. Hola, perrita. Hola, hola. Los perritos por acá son muy amigables. Todos nos han saludado. Todos nos han saludado. Ay, hermoso. Hola. Hola, mi negro. Hola, ¿cómo estás? Miren, esta es la zona donde nos estamos quedando. Mira qué bonito allá los marranitos. Y así vamos saliendo a empezar este nuevo día. Esto aquí todo es en lomita. No se asusten que cuando lleguen de noche está como todo así rural, pero no, es seguro. Y aquí tienen ustedes el pueblito, la lomita que subimos anoche, ahora la vamos a bajar. Vamos. Lo bueno de este hospedaje es que mire que tenemos una vista de todo Ráquira. Ráquira es un municipio del departamento de Boyacá. Hace parte de la provincia de Ricaurte y se encuentra a unos 60 kilómetros del suroeste de Tunja, que es la capital departamental de Boyacá. Bueno, y ahora sí empezamos a ver un poco de este pueblito. ¿Qué tal esas casas tan espectaculares? Casitas de colores. Miren, pues aquí estamos ya en la plaza principal. Al fondo podemos ver la iglesia que fue fundada en el año de 1952. Seguimos caminando por acá, está bien bonita. Por supuesto hay muchas esculturas de barro, porque pues esto es tradicional aquí de esta región, de Ráquira. Bueno, y otra cosa que también es muy famoso de este pueblito es el cantante de música carranguera Jorge Velosa. ¿Han escuchado la canción de La cucharita se me perdió? La cucharita se me perdió. Pues bueno, él es de acá de Ráquira. Ahí está, restaurante La Cucharita. Miren qué lindas las callecitas, súper coloridas. Por supuesto, al que le gusten las artesanías, este será el paraíso porque lo que hay aquí son artesanías, cosas hechas a manos por la gente de acá de esta misma región. Bueno, y les decía que esto es como estar en el pueblito de Encanto. Si tú eres de otro país, o bueno, aquí mismo de Colombia, pues
Te fijarás que la estética de acá, de este pueblo de Ráquira, con casitas de muchos colores, es muy parecida a lo que muestran en Encanto. Quedan de recogerla o como hay entonces... Y ustedes lo ven en este momento solo, pero no es que este pueblo es bastante visitado, sino que, como siempre les digo en todos los videos, salgan temprano. Cuando he estado en Europa o donde sea, siempre les digo salgan temprano, porque los lugares turísticos se aprovecha más si uno sale, y eso que no es tan temprano, son las 9 de la mañana, pero miren que tenemos el espacio para si quieren tomarse fotos o cosas por el estilo. Es el ideal, siempre salir temprano. Hola. Hola. ¿Usted sí saluda? Hola. Hola, mi amor. Todo colorido, por todos lados. Mire a Jorge Velosa ya montado en un muñequito de Mario Bros. Y miren la casita de Encanto, qué cosa tan bonita, supremamente colorida. Y después de este recorrido inicial al centro de Ráquira, tomamos un mototaxi ahí mismo en el centro y nos dirigimos a conocer el pueblito de Barro y la casa al revés. Este mototaxi tiene un valor de 5.000 pesos por persona el trayecto y dura aproximadamente como unos 10 minutos. Bueno, y llegamos a la entrada, el ingreso. En este punto me falló un poco el micrófono, pero le estaba diciendo que la entrada por persona es de 20.000 pesos y que al entrar encontrarás un mapa en donde te puedes ubicar muy fácilmente. Te muestra el restaurante, dónde está la alcancía, dónde está todo, y que lo primero que vamos a encontrar a mano derecha al ingresar es la mano del artesano. Primero que vamos a ver acá es la mano del artesano, bueno, ya les voy mostrando. Mira que como está mirando. Y así llegamos al pueblito de Barro. Esto queda en una cima. Siempre es mejor venir en esos mototaxis que se encuentran muy fácilmente en el pueblo. Íbamos a venir supuestamente caminando, pero no, siempre es bastante lejitos por una destapada. Nos cobró 5.000 pesos por persona la subida y el chico les da el WhatsApp de él por si uno quiere bajar nuevamente con él. El ingreso aquí ya les dije que vale 20.000 pesos. Estamos aquí como en la parte principal. Y como les dije, lo bueno es llegar temprano porque miren que está bastante solo, así que si a ustedes les gusta mucho tomarse fotos, es ideal. Y mira que todo es hecho de barro, todo es hecho de barro, de arcilla. Wow, miren qué vista tan bonita que se ve desde acá. Desde aquí vemos una vista hermosa de Ráquira, de las montañas de Boyacá. Allá también podemos ver el Lisadero de Colores. Miren, allá está el Lisadero de Colores. Me lo imaginaba más, no tan inclinado, siempre está inclinado. Siempre está inclinadito. Vamos a ver cómo nos va montando los demás. Eso, baile, baile. Baile, baile carranga, baile carranga, baile carranga. Y ahora llegamos acá a la alcaldía más gigante de Boyacá o de Colombia, bueno, la más gigante. Esta alcancía gigante, que hace alusión a las alcancías de barro, por supuesto, no es solamente decorativa. Puedes ingresar a ella por un costado y lo primero que vas a encontrar es una zona de recuerdos en donde venden gran variedad de alcancías de muchos estilos, pintadas, otras sin pintar, unicornios, de todo. Me parece que es un muy bonito detalle para llevarle a tus seres queridos y no me parecieron costosas, de 6.000, 5.000 pesos. Hay de varios precios, pero están bien bonitos. Y después de eso puedes subir a otro nivel en donde vas a encontrar como tal el mirador de la alcancía, es decir, como la parte alta de la cabeza del marranito. Ahí te puedes asomar mientras otra persona en la parte de abajo te toma fotos que quedan bien bonitas, además de que tienes una vista bastante agradable de todo el parque y del paisaje de Boyacá. El Mirador Turístico Pueblito de Barro es un espacio único que rinde homenaje a la tradición artesanal y cultural del departamento. Su propósito básicamente es resaltar la identidad del pueblo boyacense a través de esculturas y escenarios que evocan el ingenio de toda su gente.
y el trabajo de generaciones de artesanos. Y como acabamos de ver, dentro de sus atracciones principales está la alcancía marrano más grande del mundo, que obviamente es representativa del trabajo en barro, de algo que se ve, pues no sé si solamente en Colombia o en todo el mundo, que es ahorrar moneditas a lo largo del año o de un periodo en estas alcancías hechas de barro. Y es que cabe decir que este pueblito de barro no es solamente una atracción turística, no es solo un lugar de recreación, sino que también es un escenario de preservación cultural, que busca acercar a los visitantes a la historia y el valor de la artesanía boyacense. Y es que este municipio es conocido como la capital artesanal de Colombia debido a su producción de alfarería, de cerámica y de artesanías en barro. La tradición artesanal de Ráquira no es de ahora, es una labor que se remonta desde la época prehispánica. Como historia hay que hablar que este pueblo estuvo habitado por las tribus Táquiras, Ráquiras y Mocabitas de la Confederación Muisca, y en 1937 Gonzalo Jiménez de Quesada encontró bohíos y parcelas en donde se cultivaba papa y maíz, y por allá en 1580 Fray Francisco Orjuela fundó el actual poblado en donde se encuentra actualmente. Si oyen que todo el tiempo está sonando, acompañando al parque, la música carranguera. Yo en algún tiempo que fui bailarina bailaba este tipo de música, es muy divertida de bailar. Y por supuesto la que más suena, la más conocida en el resto de Colombia, pues al menos es la de Jorge Veloso. Bueno, aquí encontramos la tradicional chiva, que esto sí se ve en todos lados de Colombia. Esto es porque la evolución del transporte hizo que la comercialización de los artesanos locales se realizara mediante estas tradicionales chivas, siendo este transporte típico colombiano, el cual ha venido desapareciendo con el pasar de los años. Pero pues en varias regiones de Colombia sí se ve todavía la chiva. Y es muy divertido para los que no son de Colombia viajar en chiva. Espectacular ese paisaje de todo Ráquira. Y por supuesto otro de los principales atractivos de acá es tirarse en el tobogán de colores. De estos hay varios en Colombia, pero aquí este de Ráquira se ve muy chévere. Vamos a ver cómo me va, es primera vez que me tiro de un tobogán, un lisadero así. Vamos a ver. Tiene un costo aparte, vale 10.000 pesos por persona. Y deben medir más de 1,40 y pesar menos de 90 kilos. Babylon. Woke up in the mood, man. I feel I wanna turn up the stereo. Play some reggae music. I saw my neighbor pal out man the music. Yeah, they wanna catch some. Bueno, y como ya vi todo, como ya me en todo, ya no hay nada más que hacer, como que me voy a ir a montar en un burro, ¿será? Fire burn everywhere. Got to keep reggae music playing. I guess the mystery Babylon. Coming from the country, get some inspiration. Coming out the city, get some inspiration. The plan is to keep reggae music playing. Cuéntame qué te ha parecido el parque. Súper lindo, sustancioso. Muy boyacense. Sobre todo, sí, sobre todo la vista que tiene. No es muy grande, tiene como unas 8 atracciones, pero está bien bonito Está y bien cada vez va llamativo. creciendo más. Yo creo que si vuelven en unos años ya va a tener más cosas. Más Muy llamativo, bonito. sí. Horno de piedra. Anteriormente, en nuestra cultura colombiana, cundiboyacense, se cocinaba en horno de piedra. Tierra caliente también se usaba en Colombia, no solamente. La lechona, hacían los asados. Es indispensable tener el horno para que la lechona quede buena. Vamos a ver ahora el Salón de Grandes Artesanos. Creo que ya es de lo último que nos queda acá. Viendo este mural porque tiene además relieve. No es solo pintado, sino que tiene relieve. Está bien bonito ese mural. Y pues aquí básicamente muestran como la historia de la cultura boyacense.
los muiscas y toda la cultura del barro y todo eso. Qué bonito, mira. Una réplica de una plaza de toros. Está bonita. Aunque esa tradición es bastante fea. Ah, no, pero mentiras. Iba a decirse que la tradición es bastante fea, pero aquí el artista lo reivindicó muy bien. Es los toros celebrando la matanza del humano. Muy bien hecha la alusión de la plaza de toros. El artista es Héctor Hernán Páez Sierra. Muy bonito. Aquí hay más cosas que venden, la verdad no me parece tan caro comparado con otros lugares turísticos. Miren, tacitas a 5.000, 8.000, como las alcancías que les mostré hace poco. Tacitas con el nombre y no están tan caras, están bien. Ah, es que no había visto que aquí también la gente puede venir a hacer talleres de escultura, las familias pueden ponerse a... Le venden justo lo que necesitaba, maricaditas. Maricaditas varias. Ya son las 12 del mediodía y mire ya cómo hay cantidad de gente. Llegamos, creo que fuimos de las primeritas en llegar y pudimos disfrutar cada uno de los spots sin tanta gente. Pero ya mire, ya se está llenando, es un lugar bastante turístico. Y ese fue el pueblito de barro, ya vieron, me gustó mucho. Muy bonito, muy divertido. Y bueno, está haciendo un calor acá en Ráquira. Para los que creen que Boyacá es helado, que todo el tiempo tienen que andar con ruana y saco. No, miren que hoy está haciendo mucho calor. Y lo bueno es que nomás aquí al ladito del pueblito de barro está la casa al revés. Entonces vamos de una vez para allá. Y aquí tenemos la entrada. Allá vemos la casa al revés, justo al lado de esta bonita escultura de una señora boyacense. Pueblito de barro y al lado, casa al revés. Todo muy encanto. Está súper bonito. Todo muy colorido, ¿cierto? Esto para extranjeros, yo creo, si uno que es colombiano le parece bonito ver todo eso tan colorido, para los extranjeros debe ser bien novedoso ver todas las tradiciones colombianas, la música que suena colombiana, como las casitas, las típicas casitas que se encuentran en Antioquia, en Caldas, en el Eje Cafetero, aquí en Boyacá, coloridas, con estos pasillos, muy bonito. De verdad que le han metido la ficha. Y sí, vamos a ver entonces qué hay aquí en esta atracción de la casa al revés. A uno le dan un turno al ingreso y supuestamente están diciendo por altavoces y entra uno solo a la casa. Vamos a ver, tengo el turno 24. Miren qué lindo está el típico chigüiro colombiano y la casita al revés, súper bonita. Esto está creciendo impresionante. Si vienen en unos años van a encontrar más cosas. Mire, están acomodando el terreno para hacer hartísimas cosas acá. Pero así mismo yo creo que va a estar más caro. Ya la entradita 20.000 ya no va a ser, por allá 50.000 pesos o más. Un globito ahí como spot para tomarse fotos. La gente se las ingenia, el colombiano, el boyacense sobre todo es muy emprendedor y miren, se las ingenia. Uno dice, ay, hay un globo para tomarse una foto, pero mire, eso llama la atención, los colores y pues bueno, sobre todo este paisaje tan espectacular de Boyacá. Y claro, los que hicieron esta casa, un trabajo muy bueno, muy bonita esta casa. Mira, ahí podemos ver muy bien los detalles. Aquí vamos ingresando. Ay, cuidado. Ah, es que sí. Hola. Ah, mira que hay un billar. Sí, todo está al revés. Aquí. Oh. Encontramos lo que es la habitación neón, es la única habitación de toda la casa que está al derecho, por lo tanto no necesitas sentar la cama. Entonces, por favor, viene una persona aquí. 1, 2, 3. Cama. 1, 2, 3.
Seguimos a la habitación de la niña y el niño. En la parte de acá estaremos encontrando que estamos en el lado. Subirse por este lado, vas a levantar mano y pie derecho. Ahora seguimos subiendo, que en realidad estamos bajando, da un poquito de vértigo. Porque está como, siempre está ladeadita. Siempre está ladeadita para un lado. Hola. ¿Y ya? Ese fue el recorrido por la casa. Es bastante rápido. 15.000 pesos, se recorre súper rápido, pues me imagino porque pues obviamente no pueden dejar tanta gente ahí porque pues no se podrían tomar las fotos. Pero está bonito, me gustó. Ahorita les voy a mostrar enseguida. Les voy a poner aquí cómo quedaron las fotos. Ay, son chiquiticos estos parques, pero siempre cansan. Vamos a descansar un ratico para seguir. En la vereda Belandia del municipio de Saboya. Una cucharita de hueso verde. Cucharitas en vez verde. Ah, ya se fue a bailar con el señor. En esta atracción de la casa al revés no tienes mucho más que hacer, además de tomarte una foto en este globo. Parece sencillo, pero las fotos quedan bastante bonitas. Y ya después de esto volvimos a tomar un mototaxi para bajar al pueblo a seguir conociendo. Ay, tan lindo. ¿Nene? Se llama doctor. ¿Doctor? Así es. Hola, doctor. Para ir. Bueno, vamos a empezar a ver. Prácticamente desde este pueblo ya les había dicho que es de mirar. Gracias. De mirar y antojarse de artesanías que hay por montones. Una ruana para el perro, para ustedes. Cosas hechas en lana, en barro, cerámicas. Cositas en madera, también muy bonitas. Para la casa. Vamos a ver un poquito de las calles de Ráquira. El comercio. Ya hasta ahora ya hay muchísima gente. Pero miren qué bonito. La cantidad de artesanías, de fabricación de cosas en barro. Si ustedes vienen en carro, obviamente es mucho mejor comprarse, por ejemplo, todas estas cosas de barro, materas para la casa. Si uno viene en flota, pues es un poquito más difícil. Vemos más marranitos por acá, pero creo que acá abajo en el pueblo es más caro que arriba en el pueblito de barro. Así que si pueden comprar allá, porque mire, aquí vale, bueno, este está 7.000. Pero estaban más adornados los de arriba. Pocillos a 4.000 pesitos. Por si le quieren llevar un detalle y no gastar mucho dinero, le quieren llevar un detalle a alguien y están pocillitos no tan caros. Mire, 3.000 pesos un pocillito hecho en barro. Están bonitos pocillos, mira. Mire, por ejemplo, este está muy bonito y 3.000 pesitos. Un buen detalle, un buen recuerdo de Ráquira. Yo quiero es como llevarme una cucharita de palo, por supuesto. Obviamente no va a venir a Ráquira y no llevarme una cucharita de palo. Aquí tenemos cucharitas de 6.000 pesos. Son más caras las cucharitas que los pocillos. Hablan mucho de este restaurante Cazuelas Boyacenses, pero pues a mí no me llama mucho la atención los precios. La verdad me parece costoso. Una pechuga es que 50.000 pesos. Niño. Hola. Hola, ¿cómo estás? Este es de casa, está viejito. Miren qué casa tan hermosa. Mi papá hacía casas así tal cual, de este mismo estilo, en versión miniatura. Esta está súper linda esta casa. Entramos aquí a una casona que dice que está desde 1865. Aquí podemos ver cómo eran las casas en Boyacá en esa época. Obviamente está renovada, pero bueno, algo así era. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Miren pues, las casas siempre eran así. Todo giraba alrededor de un patio y una fuente. Súper bonita. Hola, te vuelvo a encontrar. ¿Cómo estás? Muy lindo. ¿Bien o no? Como está muy lindo. ¿Bien o no? No le quitan esas pichas a tus perros. Quiero llevarme una cucharita y mira, están baratas, 1.600. Esta es como para revolver el café, muy chiquitica. La cucharita se me perdió. Estas están bonitas, 3.000 pesos. Pero creo que quiero una más larga, más larguita que esta.
Me encantan los lugares donde dejan a los perritos descansar, mire qué lindos, aquí en una tienda. Ay no, yo ya me voy cansando de mirar tantas tiendas. Por ahí oía una señora que decía que venir a Ráquira es para los que les gustan mirar tiestos y ruanas. Y es verdad, o sea, sí está muy bonito, pero pues hay demasiado. Ya miré varios y pues en todos lados venden cucharitas de palo, tazas, pocillos. Entonces como que, ay, ya no voy a entrar a más. Voy a comprar en uno una cucharita para llevarme el recuerdo, para revolver los huevos y de pronto una tacita y ya. Pero les repito que para el que venga en carro, pues sí sería una maravilla porque la verdad sí hay cosas muy baratas, macetas, matas, jarrones muy baratos y muy bonitos. Nosotros porque venimos así en flota, si no, hubiéramos comprado otras cositas. Mire cómo son de ¿qué? De sociables. Hola niño. Ay, dame la mano, mete. Ay, yo quiero que le rasquen la barriga, porque abre las patas para que le rasquen la barriga. Así es una niña. Ay, tan muya. ¿Quieres que te rasque la barriga? Mete. Ay. Apenas me senté aquí a descansar un ratico y voy a probar el famoso helado de arándanos. No sabía, pero al llegar acá he visto que aquí en Ráquira es famoso este tipo de helado de arándanos. Vamos a ver qué tal está. Aquí en la esquina. Es A delicioso. 6.000. ¿Nos trae otro? Bueno, ahora sí lo vamos a probar. Está rico, sabe como a mora, pero no, es un sabor que no había probado en helado. Delicioso. Muy rico. Así que ya saben, después, cuando vengan aquí a Ráquira, después de que recorran todo lo que hemos recorrido, almuerzan y de postrecito un famoso típico helado de arándanos de aquí de Ráquira. Acabé de entrar aquí a esta bodega que es mucho más grande aquí, pues donde están todos los almacenes, pero es mucho más grande. Y pues obviamente los precios son mejores. Por ejemplo, miren esta tan bonita como para adornar la casa a 3.000 pesos. Me encanta, está súper bonito. Así miren las alcancías a solo 1.500 pesos. Alguien que venga con su buena camioneta para surtir su casa, su finca y teniendo precios tan baratos. Este es el paraíso de la cerámica, ¿cómo se llama? Todo esto. Y así nos pasamos unas buenas horas mirando todos los negocios acá en Ráquira de artesanía. Y ahora vamos a empezar a ver un poco del alumbrado que ya lo encendieron. Miren qué lindo está. Y aquí llegamos nuevamente al pueblo donde empezamos este recorrido. Miren cómo está de lindo alumbrado. Finalizando este día con una buena cervecita después de todo un día Aquí en el parque. caminando, recorriendo, aquí en el parque de Ráquira, una cervecita. Salud. Salud. Bueno, y hasta acá fue este video por el pueblito artesano de Colombia, por Ráquira, Boyacá. Espero les haya gustado mucho este video. Comenten aquí abajo cuál fue la parte que más les gustó de todo el recorrido. Y bueno, yo siempre los incentivo a que viajen por el mundo, que conozcan distintos lugares del mundo, de forma barata por supuesto, pero también les recuerdo que Colombia es un país bellísimo que no tiene nada que envidiarle a muchos lugares del mundo. En cuanto a belleza, Colombia lo tiene todo, lugares de tierra fría, de tierra caliente, lugares mágicos, pueblitos, ciudades, así que recorramos Colombia, que es demasiado hermoso. Y bueno, ahora nos vamos para un siguiente destino aquí mismo en Boyacá. Yo sé que les va a encantar. Es un lugar histórico muy bonito de acá de Boyacá, de Colombia. Así que no se pierdan el siguiente video. No olviden suscribirse aquí a mi canal en el botoncito rojo. Me ayudan mucho con eso para seguir viendo recorridos de Colombia, lugares hermosos en nuestro país, así como viajes por el mundo de forma barata. Y bueno, no siendo más, nos vemos en un siguiente video. Bye.